Yo dejaría que el dólar perfore el techo del 2,80 soles. ¿Por qué? Porque el dólar estuvo hasta hace unos 4, 5, 6 años en 3,50 soles, ¿no? De tal manera que yo no me preocuparía si es que perfora en 2,80 soles. Yo creo que habría que dejarlo todavía que el dólar genuinamente, ¿no? Alcance niveles mayores si es que las circunstancias lo exigen, porque lo peor que puede hacer el Banco Central es tratar de contener lo que el mercado empuja. Lo podrá contener un tiempo, pero no mucho tiempo. Entonces, si esto que ha hecho es para mandar el mensaje a los especuladores, tendría fundamentos sus medidas con respecto al dólar, a 2,80 soles. Pero si lo que está tratando de hacer es de que no suba, no perfore el techo del 2,80 soles, yo creo que ahí estaría cometiendo un error. Ya está muy claro para mí que esto no es un hipo cambiario, porque hipo cambiario es cuando hace 5 semanas agarró un mínimo de 2,56 soles. Hipo cambiario es cuando hace esto, que puede durar 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas y luego regresa. Para mí está clarísimo que ha hecho esto y se va a quedar acá o va a subir a un nivel mayor. Ya no regresa. ¿Y por qué? Porque justamente se está produciendo un ajuste de portafolio de los inversionistas extranjeros y nacionales. Y la cantidad de dólares dando vueltas en la economía peruana en términos relativos frente al sol, la cantidad de dólares dando vueltas en la economía peruana, si las expectativas con respecto a la recuperación de la economía norteamericana se terminan por convalidar, va a ser esto. Y si la cantidad de dólares en términos relativos frente al sol hace esto, obviamente que su precio de equilibrio tiene que ser mayor al pasado. Por consiguiente, esto ya no es un hipo. O se puede estabilizar acá o se puede estabilizar a un nivel mayor, pero ya no va a regresar en la medida que se consolide la recuperación, las expectativas de recuperación de la economía norteamericana. Los bancos centrales han acuñado un término que se llama fear to float, es decir, miedo a flotar. Y se dan 3 argumentos para este miedo a flotar. Es decir, miedo a flotar en el sentido de que los obliga a intervenir. Primero, la inflación. Si sube mucho el valor del dólar, te va a hacer repuntar la inflación, pero eso sería una inflación importada. Segundo, las hojas de balance de aquellas empresas y personas que ganan soles y están endeudadas en dólares. Y tercero, el miedo a que se regrese a la dolarización, es decir, se trunque el proceso de desdolarización y se dé la media vuelta y se comienza a regresar a la dolarización. Entonces, estos 3 argumentos te sustentan de la razón de por qué un banco central debe intervenir cuando supuestamente es el mercado el que debe fijar el valor del dólar. Yo creo que con un dólar de 2,80, 2,90, el tema de la inflación no va. ¿Por qué? Porque el pass-through se ha demostrado que en el Perú es bien bajo. Y si bien es cierto, tiene un comportamiento asimétrico, que una cosa es a la bajada y otra cosa es a la subida, pero es bien bajo. En términos de hojas de balance, si tú miras el crédito en dólares respecto al total del crédito, está alrededor de 45%, ¿no? Ya no es 60, ni 70, ni 80%. Y en términos de desdolarización, va a depender mucho de las expectativas de los agentes económicos en el Perú. El año pasado el ingreso bruto de capitales fue alrededor del 10% del PBI, 20.000 millones de dólares. Eso obviamente no es sostenible. Nadie va a pensar que el 10% del PBI es sostenible, es una barbaridad. Sostenible es entre 2 a 4% del PBI, pero 10% no es sostenible. Entonces tratar de proyectar equilibrio de balance pago, equilibrio de flujo macroeconómico con 10% del PBI es una barbaridad, pues una barrabasada. Entonces tú mirando esos nomás te das cuenta que el valor del dólar de equilibrio de corto plazo tiene que subir, porque el 10% no es sostenible. En algún momento se va a achicar y ya empezó a achicarse el 10% de la entrada bruta, ¿no? Porque la entrada neta ahí ha intervenido el Banco Central bien, pero esa entrada bruta va a disminuir porque no es sostenible. Y en la medida que se recupere Estados Unidos, se recupere Japón, se recupere la eurozona, esa entrada bruta se va a hacer así. Así de simple.
Y ahí lo que va a hacer es que el precio de equilibrio del dólar en el corto plazo tenga que subir. Es fundamental en economía concluir eso, ¿no? Entonces tratar de hacerle así para que no sube sería una barbaridad por parte del Banco Central de Reserva.